está con nosotros el ex senador porque estuvo representando su provincia por un tiempo interesante en el Congreso de la República, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, Mario Torres, que hace mucho no lo teníamos en nuestro programa, así que lo recibimos con mucho afecto como siempre. Mario, ¿cómo estás y bienvenido? Muchas gracias, Lindsay, por la invitación a tu programa. Siempre veo el programa con tus análisis profundos sobre los temas nacionales. Complacido de volver a tu programa y en la disposición de responder el temario que tú consideres de lugar para orientar de manera positiva a todo el país. Bueno, a empezar, Mario, por lo general, y creo que una decisión que es como crónica de una muerte anunciada, se venían dando pasos importantes en ese sentido. Una China que se vuelve más agresiva hacia la región en los últimos 2, 3 años, 4 años, ya de manera firme, decidida a establecer relaciones diplomáticas con todos los países de la región, que no los tiene. Y ya para estos tiempos eso es algo que usted dice, pero ¿cómo es posible? Y República Dominicana da el paso. Finalmente, República Dominicana, en el día de ayer el gobierno anunció el establecimiento de relaciones comerciales con la República Popular China, y me gustaría conocer su parecer en ese sentido. Mira, yo quiero felicitar al presidente Danilo Medina y a su gobierno por la sabia decisión de establecer ya relaciones diplomáticas con esa potencia, no solamente económica, sino una potencia en términos de densidad poblacional, una potencia en términos de densidad territorial, y yo pienso que eso le conviene a la República Dominicana. Llegamos quizás un poco tarde a la cita, pero por suerte llegamos, porque son unas relaciones que se vienen prácticamente tratando de establecer desde hace más de 20 años, postergada por muchísimos gobiernos, y por suerte llegó el momento. Claro, los países de la región ahora es que están en eso. Correcto. También. Llegó el momento y yo pienso que es una decisión muy correcta del gobierno, muy sabia. Eso va a beneficiar profundamente a la República Dominicana. Le agradecemos todo el apoyo que Taiwán ha dado durante casi 70 años a la República Dominicana, pero por encima de los sentimientos, por encima de las pasiones, están las conveniencias económicas en este siglo XXI, que es el siglo de la globalización, donde ya el mundo es prácticamente una sola cosa. Y yo pienso que el presidente ha actuado de forma muy correcta y yo lo quiero felicitar en esa dirección. Mario, por otro lado, el PRD en esta ocasión está apoyando las primarias abiertas en su condición de aliado con el propio presidente Medina. Tienen una alianza que empezó en el año 2000, para las elecciones del 12, a partir de ahí empezó esa alianza a mediados de ese primer gobierno del presidente Danilo Medina, y se han venido consolidando cada vez más, que a pesar de que se anuncia el PRD de que no, de que ustedes se van solos a un proceso electoral próximo. Escúchame que te interrumpa, Lince. Yo no estoy vinculado al PRD, yo fui senador por el PRD, pero a raíz de la separación, de la división del partido, nosotros prácticamente también fuimos parte de los dirigentes expulsados y yo ni siquiera me vinculé al PRM, o sea que Usted no tengo ahora mismo ni no, una vinculación ni del uno yo ni no del tengo, otro. yo no Porque tengo, no tengo compromiso ni partidario ni de grupo. Aunque yo participé en las elecciones pasadas como candidato a senador por dos partidos minoritarios, el BIS y el Partido Liberal Reformista, que preside amable Aristi Castro, pero fue un acuerdo coyuntural, porque había un momento adecuado para la posibilidad de hacer un proyecto senatorial por la crisis interna que tenía el PLD y la crisis o la diferencia entre sus dos grandes líderes en Dajabón, Olgo Fernández y Sonia Mateo, pero fue un acuerdo meramente coyuntural. Pero en este momento yo no tengo compromiso ni partidario ni grupal. Bueno, me pasaron mala información porque entendía que habías dado el paso ya en el PRD. Fue la información que me pasaron, que a mí me sorprendió porque no he visto esa información por ningún lado. Pero entonces, ¿en qué estás?
en una posición ahora mismo que ni has dado el paso al PRM, pero tampoco te identificas con el PRD. No. Entonces, ¿cómo anda Mario en ese aspecto? Yo soy un político. El político, claro, toda la vida te he visto como correcto, tal. Con una experiencia en el gobierno, una experiencia congresional, una experiencia partidaria. Recuerda que fui senador por varios periodos. Claro. Fui secretario general del PRD casi por 2 años. He pasado por posiciones gubernamentales, pero realmente en este momento estoy observando el panorama político nacional porque a raíz de la división del PRD me quedé fuera. Y pensé en ese momento que lo del PRM era prácticamente un invento político. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que el partido se ha ido fortaleciendo, participó en las elecciones, ocupó una posición más o menos importante. Claro que sí, un 37%. 37%. No es nada. Bueno, eso es pero aún así, yo tampoco me he vinculado al PRM. Lo que estoy observando, el panorama político nacional, ahora como político experimentado, estoy en los medios haciendo algunas observaciones con mis modestos conocimientos, tratando de aportar al crecimiento y fortalecimiento de la democracia. Mario, y en este proceso, pues qué bueno que me lo aclaras, porque me pasaron la información de que estabas en el PRD y me sorprendió realmente, porque vuelvo y reitero, no había visto nada que te vincule así, pero bueno, en este proceso que estamos viviendo actualmente, tú tienes una experiencia a nivel congresual importante, viviste procesos importantes también trascendentes en ese Congreso de la República en el momento que te tocó. Y lo que está pasando actualmente con la ley de partidos políticos, la aprobación de la forma en que se dio en el Senado de la República, donde el PLD tiene mayoría, pero absoluta, en ese Senado, y una posición completamente contraria de toda la sociedad dominicana o quienes la representan. O sea, PRM no solamente, sino todos los partidos de oposición concentrados allí, que creo que son 21 partidos, dijeron no estamos de acuerdo con primarias abiertas, pero lo propio hizo la FINJUS, Participación Ciudadana, lo hizo el CONEP, lo hizo los industriales de Herrera, el ANGE, Junta Central Electoral, la iglesia también las iglesias evangélicas a través del CODUE, en fin, la representación de la sociedad en sentido general ha hablado y ha externado una posición. Me gustaría, usted como congresista, que fue durante varios años y varios periodos, ¿cómo ve este proceso y qué le augura a esa ley de partidos? Mira, con mucha preocupación. Yo estaba bajo perfil, si se quiere, y he salido al ruedo hace 2 semanas, preocupado por la democracia en la República Dominicana. Yo pienso que el sistema de partidos políticos en el país está en su peor momento, en una verdadera crisis. Porque los partidos mayoritarios del país, Partido Reformista, PRD, PLD, fundamentalmente, si tú observas, el Partido Reformista, producto de las divisiones, de las confrontaciones, de partido mayoritario ha pasado a ser un partido prácticamente bisagra, en desaparición. El PRD, con una hermosa historia y una gran contribución a la democracia, como consecuencia también de las divisiones, de las confrontaciones, de la falta de tolerancia que es tan importante en la democracia, se ha convertido también en un partido bisagra, un partido minoritario, y a la República Dominicana, tú lo quieras admitir o no, le queda el PLD. Y ahora el PRM en crecimiento, pero que es un partido, realmente un desprendimiento del PRD. Y me preocupa lo que está pasando a lo interno del PLD, porque la desaparición o una crisis del sistema de partidos políticos puede traer como consecuencia una crisis política, una crisis económica y una crisis social. Y solamente hay que pasar una mirada por América Latina. Venezuela hace algunos años tenía la más sólida democracia de América Latina, con el Partido Acción Democrática y el Partido Social Cristiano, COPEI. Y todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Como consecuencia de las divisiones de esos partidos
y también de la liquidación de su liderazgo, por las contradicciones, los ataques perversos. Destruyeron a Carlos Andrés Pérez, destruyeron a Herrera Campín, destruyeron todo ese liderazgo sólido, fuerte, capaz, visionario que tenía Venezuela. Esa crisis del sistema de partidos políticos en Venezuela, ¿qué trajo como consecuencia? La aparición de una figura mesiánica como Chávez, la destrucción de la democracia, y ahora está Venezuela prácticamente con una dictadura de partido, en una crisis, y los venezolanos y las venezolanas, producto de la falta de carácter, de visión de sus líderes políticos, hoy andan por el mundo deambulando. Y me da mucha pena, siendo de un país rico, con riqueza natural, de un país poderoso hace algunos años, hoy convertido prácticamente en una ruina, y los venezolanos dando vergüenza y pena, vendiendo cositas en una esquina. Antes los dominicanos nos íbamos a Venezuela, correcto, ahora los venezolanos vienen a República Dominicana. ¿Y cómo vienen? Ya tú lo ves como hasta como los nacionales haitianos recogiéndolo para mandarlo como migrantes. Eso parte del arma por la falta de responsabilidad de sus líderes políticos. Si tú observas lo que está pasando en Perú. O en Nicaragua. Pero coge Perú, primero para ir por parte. Pedro Pablo tuvo que renunciar a la presidencia y dar paso al primer vicepresidente, Martín Vizcarra, producto de la corrupción del caso Odebrecht. Toledo huyendo, Ollanta Humala y su esposa prisionero. Si tú tomas lo que está ocurriendo en Brasil, el referente más importante de América Latina, no solamente para la izquierda, sino para todos los políticos del mundo, Lula da Silva, convertidos en prisioneros. Un hombre que era una referencia política, una referencia moral, que había sido una epopeya política. Mira cómo termina. Yo me pregunto ahora, ¿por qué entra el liderazgo del PLD en esta crisis? Y tú observas en la República Dominicana. Te hago esa referencia para que lo podamos tomar como referencia. Sí, muy bien. Y tú dices, ¿por qué un hombre que hizo un buen ejercicio de gobierno en su primer cuatrenio, que este cuatrenio no es tan importante y positivo como el primero, pero va a ser un gobierno más o menos aceptable? ¿Por qué romperlo todo para buscar una tercera repostulación? Sabiendo que el país tiene una crisis casi política, que el sistema de partido lo que necesita es que nosotros los políticos lo podamos fortalecer. Pero discúlpame, Mario, porque yo quiero hacer una interrupción. En busca de una tercera repostulación, ¿quiere decir que usted entiende que Danilo Medina anda buscando una tercera reelección o una segunda reelección? Pero tú eres una persona muy inteligente y muy bien informada. Lo que está dando en el Congreso no es más que una competencia de las corrientes internas en el PLD. La corriente del danilismo y la corriente de Leonel, prácticamente en una competencia, en una confrontación política. ¿Cómo es posible que el PLD, teniendo a uno de sus líderes más importantes, presidente del partido, un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República, tú que has escrito varios artículos, varias conferencias, que se opone a la ley de primaria, no a la ley de primaria, sino al artículo que establece las primarias abiertas y simultáneas? Porque yo estoy de acuerdo con la ley de partidos. Claro. Yo lo que no estoy de acuerdo es con primarias abiertas y simultáneas, y te explicaré las razones. ¿Cómo es posible que tú tomes ese bloque sin importarte la condición del presidente del partido, de su experiencia y trayectorias políticas, y tú lo trates de vencer en ese bloque y apruebe, imponiendo una mayoría mecánica en 2 lecturas consecutivas, ese proyecto sin consensuarlo? Porque ¿qué es la democracia? Tolerancia. ¿Qué es la democracia? Diálogo. ¿Qué es la democracia? Consenso. ¿Y cómo es posible que ni siquiera el partido, una corriente a lo interno del partido, quiera imponer con una mayoría mecánica esa ley, con ese artículo que tiene el cuestionamiento de la oposición? Y es una ley de partidos políticos, debe tener el consenso de todas las fuerzas políticas del país. Así es. Debe tener el consenso de la sociedad civil, de las sociedades intermedias que conforman
la sociedad en su conjunto. Y no es así. La quiere imponer solamente un sector del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es un error político. Un error político que le puede tener un costo muy alto para la democracia en la República Dominicana. Como te digo del proyecto de reelección, yo veo que están cumpliendo una ruta. Una ruta. Hace apenas un mes y días que el vocero del gobierno, una persona muy capaz, brillante, creativo, mi amigo Roberto Marchena, le dice al país que solamente con la candidatura de Danilo Medina puede el PLD mantenerse en el gobierno. Eso no es casual. En política nada es casual. Él es el vocero del gobierno. Eso no es espontáneo. Es una decisión de equipo. Y yo he sido vocero de proyectos presidenciales y tengo la experiencia. Usted no puede ir como vocero a los medios de comunicación a plantear nada de manera unipersonal. Así es. Porque los equipos se reúnen semanal, quincenal o mensual y tratan la agenda a desarrollar a partir de, y usted no puede salirse de la agenda. Entonces no es casual esa declaración. 2 semanas después, el vocero del Senado de la República, el colega y amigo, digo colega porque también es ingeniero agrónomo, claro. Adriano Sánchez Roa, dice públicamente que si el presidente Danilo Medina llega bien posicionado a enero del 2019, ellos van a modificar la Constitución como que este país es de ellos, para hacer posible la reelección del presidente de la República. 24 horas después, el bloque de senadores del PLD se reúne y aprueba en bloque, el bloque como tal, la aprobación del proyecto de ley de partidos, incluyendo el articulado que establece primeras abiertas y simultáneas. Es decir, todo bien organizado y paso por paso. Para un político experimentado que sabe que en política nada es casual, te da cuenta que están montando el proyecto. Que están montando el proyecto reeleccionista. De la reeleccionista. Pero ayer vi yo en televisión a un politólogo brillante, Belarminio Ramírez, pero que todo el mundo sabe que es asesor del gobierno y que es un asalariado. Plantear que ya la reelección está montada, que Leonel Fernández no tiene nada que buscar en ese proceso, que Danilo Medina es el candidato, ya. Todo eso, Cindy, no es casual. Porque en política nada es casual. Lo que yo te digo, yo estoy aquí producto también de una idea. O sea, yo te bajo perfil, veo lo que está pasando y salgo al ruedo político a explicar, a fijar posición para ayudar a la democracia. Porque yo tengo que defender el sistema de partidos políticos, yo tengo que defender la democracia, yo lo que soy es político, yo no quiero ver mi país convertido en Venezuela, yo no quiero ver mi país como Perú, ni como Nicaragua, porque el fenómeno de Nicaragua que tú mencionabas, yo no quise tocarlo. ¿Por qué viene esta crisis? Es verdad que es una medida impopular, pero también un gobierno que lleva 3 periodos, con un país cansado, un hombre que viene de la izquierda. No, y de la manera que también se agencia con ese tercer periodo. Correcto, correcto. Que es a través del tribunal. ¿Qué hacen los pueblos? Oye, que reaccionan. Y ahí tenemos una crisis en Nicaragua, casi unas pobladas, más de 30 muertos. 42 muertos en total. 42 muertos y se habla de que más. ¿Entiendes? Cifras oficiales. ¿Por qué? Por la búsqueda del poder por el poder. Mira, yo conocía a Alberto Fujimori en Perú. Colega también, ingeniero agrónomo. Un hombre brillante, rector de la Universidad Nacional de Perú, un hombre que había hecho una figura fundamental en la sociedad civil y se presenta como candidato presidencial a través de un movimiento y por todos los atributos positivos que había logrado en su vida, gana las elecciones. Y hace un gobierno ejemplar en su primer cuatrenio. ¿Cuándo comienza a fallar Fujimori? Cuando intenta la reelección. Pero todavía va un segundo mandato y lo hace más o menos aceptable. Pero ya quiso un tercer mandato. Ahí vinieron los actos de corrupción, vino el famoso Montesino, vinieron los crímenes. ¿Y cómo termina este hombre? Prisionero, convertido en un guiñapo, enfermo, destruido. Un hombre que hoy pudo estar lleno de gloria y de honor en su país, con sus nietos, con su familia. Que tuvo una vida exitosa como académico, como profesional.
Y como político alcanzaste el poder por la vía democrática. Termina con 2 periodos y vete a descansar. Y tu experiencia ponla al servicio del país, como debe ser. Entonces yo traigo a colación estos episodios para hacerle una observación al presidente Danilo Medina. Un hombre también lleno de cosas positivas, talentoso, un pragmático, un político exitoso, ya ha sido presidente 2 veces. Contribuye con la democracia, contribuye con la institucionalidad del país. No te lleve de los adrateres, que al final, si fracasa ese proyecto, la gloria es del capitán, pero también la desgracia es del capitán. Entonces, yo lo que estoy haciendo son estas observaciones por el bien de la democracia, por el bien del país. Nada de carácter personal contra el presidente Medina. No soy capaz de pronunciar una sola palabra que toque la honorabilidad del presidente. Yo soy una persona respetuosa. Pero hago las observaciones del lugar para contribuir a ampliar la democracia en la República Dominicana, Mario, y que no se le haga daño a la institucionalidad. ¿Por qué es lo que va a ocurrir en el país? Si mañana llegara cualquier otro político a la presidencia, va a ser lo mismo. Tomar como una cosa cualquiera la Constitución, modificarla y durar 3 periodos más. Y eso castra toda esa generación de liderazgo de relevo que está ahí, esperando, simplemente porque una persona quiere el poder por el poder y perpetuarse en el poder. Pero ¿qué tanto peligro puede representar en el caso suyo, que ha sido congresista, que ha estado ahí dentro de los procesos, que los ha vivido y ha formado parte de ellos, en el caso del PRD, en esos momentos en que el PRD era el PRD, y dentro del Congreso, ¿por qué no estás de acuerdo con las primarias abiertas? Porque me decías, te lo voy a explicar. ¿Qué tan malo puede ser esas primarias? ¿A qué amenaza esa ley de partidos con primarias abiertas simultáneas? ¿Qué es lo que temes de todo esto? Mira, mi primer temor es de que con primarias abiertas y simultáneas, el partido que está en el gobierno o el presidente puede decidir ante el candidato del partido contrario por la vulnerabilidad. Y todo el mundo sabe cómo se manejan en estos países con instituciones débiles. Entonces, ese es el primer peligro, de que ni siquiera tiene independencia la oposición para elegir con tranquilidad a sus candidatos congresionales, municipales y fundamentalmente los presidenciales. Sí. Porque el que está en el gobierno, de alguna manera, si lo quiere, influye con los recursos y con otras artimañas que conocemos. Y hay una experiencia interesante en el pasado reciente. Todo el mundo sabe lo que pasó en el PRD, cómo los tentáculos del PRD tuvieron. Eligieron al candidato más débil, que en este caso era Hipólito Mejía, el más vulnerable, perdieron las elecciones. Y tuvieron razón en hacerlo. Sí. Ahí están los hechos. Sí. Hipólito Mejía, como candidato, tenía a febrero, apenas a semana de las elecciones, 20 puntos porcentuales por encima de Danilo Medina. Y sin embargo, los errores consecutivos en su manejo, por su personalidad. Hipólito es un hombre formidable, con un liderazgo espontáneo, un liderazgo fuera de serie, popular, campechano, bonachón, pero es un hombre con algunas debilidades, fundamentalmente en el manejo del discurso. No quiero con esto maltratarlo, no, estoy claro diciendo que no, es la realidad. Con toda la prudencia del lugar. Estamos analizando. Correcto, correcto. Sin embargo, el PLD en el gobierno, sabiendo eso, prefirió a Hipólito y no a Miguel Vargas. Si el candidato hubiera sido Miguel Vargas, independientemente de la diferencia en términos de popularidad y de liderazgo, y de simpatía, pero Miguel era un hombre más prudente, no ibas a cometer esos errores, su discurso manejable, más manejable, se lleva más de los asesores, un discurso más prudente, más tranquilo, hubiese ganado las elecciones. Porque el país en ese momento quería cambio. Así es. Y Danilo no era un candidato que había conectado bien con la gente, pero los errores del candidato del PRD en ese momento crearon temor en el pueblo, en los empresarios. Y entonces decidieron no. Para este invento es preferible este hombre tranquilo, manso, prudente, y la gente se volcó a última hora y ganó Danilo las elecciones. Entonces ese es el primer peligro. Te lo he explicado hasta con un ejemplo. Con un hecho. Y con un hecho palpable que la gente conoce.
Sí. Segundo, esa ley liquida el liderazgo de los partidos políticos. Lo liquida totalmente. Porque ¿qué importancia puede tener un dirigente político? ¿Para qué tú le vas a dedicar tiempo? ¿Para qué te vas a preparar políticamente en un partido? Reuniones, seminarios internacionales, si en definitiva las primarias son abiertas y vas a ganar el que tiene el dinero, el que tiene la forma de hacer una campaña publicitaria. Entonces, eso prácticamente no liquidas a nosotros los cuadros políticos. Y ya en un país donde los partidos están pasando por una crisis, si tú apruebas esto con esa ley de primarias abiertas y simultáneas, va a terminar de liquidar los partidos políticos. Y entonces aquí vendrá el liderazgo, como le llaman algunos teóricos, el liderazgo de personalidades. Y van a desaparecer los partidos políticos. O sea, los outsiders van a estar ahí a la orden del día. Correcto, correcto. Ganarán figuras. Los advenedizos de la política. Los advenedizos y hasta los narcos tienen dinero, montarán campaña publicitaria. Los narcos, los riferos y los Correcto. los lavadores. Como está casi pasando ahora. Pero imagínate con simultáneas abiertas y o sea, ya eso es ¿Cómo tú, es correcto, abrir la compuerta. Abrir la compuerta. ¿Cómo tú le ganas a un banquero que puede gastar 100 millones de pesos en una campaña? Imposible. Sin, ¿no? sin formación política, sin formación académica. Banquero y tengo cuarto. Y gana. Y gana. Entonces, ¿cómo le ganas a un narco? Es imposible. Entonces, yo le tengo temor a esa primaria. Porque vas a terminar destruyendo el sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Y yo no sé cómo no lo ven esta gente. No lo ven por el interés marcado de una corriente de imponerse como quiera y hacer posible la repostulación del presidente. Ahora, ¿y el daño a la democracia? ¿Y el daño al país? Los mismos que están aprobando esa ley en el Congreso no se dan cuenta que están afilando cuchillos para su propia garganta, que momentáneamente se pueden beneficiar, pero a corto y medianos plazos van a pagar las consecuencias. Bueno, entonces, probablemente porque algunos de los que promovieron esa ley con primarias abiertas ya no les interesa ser legislador y están ya terminando su último periodo. Y muchos otros que no vieron más allá de la curva, que solamente vieron lo que había, la grasa que tenían en el momento y no se dieron cuenta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Con el respeto al Congreso. Pero ese análisis que me hace, esa parte final, brillante. O sea, no están viendo que están afilando cuchillo para su propia garganta, porque ellos también serán serán víctimas de lo que viene a continuación de aprobarse esas primarias abiertas. Entonces, yo respeto a los colegas senadores. No soy capaz de pronunciar una sola palabra para denostarlo, pero pienso que políticamente están cometiendo un error. Tampoco quiero tocar ni personificar el debate con Leonel, con Danilo, con Luis Abinader, con don Hipólito. Simplemente estoy tratando de aportar mis modestos conocimientos en el debate para ver si podemos un poco salvar la democracia. Ahora, Mario, ¿qué piensas que va a pasar en la Cámara de Diputados? Este próximo jueves se tiene planteado el conocimiento de ese proyecto de ley que viene desde el Senado y ver si se va a comisión o se conoce en ese mismo momento. ¿Qué piensas que va a pasar? Yo pienso que el jueves el presidente de la Cámara de Diputados buscará la fórmula de mandar el proyecto a comisión para crear un espacio de diálogo, para ver si se puede arribar a un acuerdo. Ahora, con mi experiencia senatorial, con mi experiencia congresional, te puedo asegurar, si el presidente y su corriente, como están montando su proyecto, quieren aprobar la ley, la van a aprobar, porque uno sabe cómo esto se mueve. Y lo que yo estoy viendo y las declaraciones que están dando algunos funcionarios y muchos parlamentarios es de que la van a aprobar. La van a aprobar. Y yo lo que quiero es hacer otras observaciones para mañana, cuando pase lo peor, decir, los advertí. Y mira que me la estoy jugando con esto, porque tú vienes a los medios de comunicación y cuando tú no estás de acuerdo con un grupo, te tiran de todo. Y te vinculan con el otro grupo o te vinculan que tú quieres hacer tal cosa. Pero no por encima de eso el político tiene que ser responsable y tener un compromiso con su sociedad. Exacto. Pues yo estoy asumiendo una responsabilidad. No me preocupa lo que pueden plantear los danilitas. Respeto al presidente, los respeto a ellos, pero lo siento equivocado en ese camino. Y le hago la referencia de lo que ha pasado en otros países de América Latina para que vean ese espejo. Porque la gente cuando está en el poder, oye, pierde la perspectiva. Y que el poder lo puede todo.
y piensa que el poder es para siempre y no pensamos en la consecuencia. Lo único que estoy diciendo, presidente Medina, vea lo que ha pasado en América Latina. Pensemos un poco en la República Dominicana y pensemos un poco más en la democracia del país. Mario, son mis observaciones. Sí, y muy atinadas. Creo que también eso sirve de que el político de vez en cuando un poco se retire del día a día y pueda observar el bosque en su conjunto, porque Correcto. Eso le permite tener una visión más amplia. Tú sabes que por eso no quiero asumir compromiso durante algún tiempo, a lo mejor un año, para yo poder emitir mis juicios políticos sin ninguna atadura. Porque entonces si tú has atado a un partido político o a un grupo dentro de los partidos, tienes que obedecer a tengo que obedecer a esa línea. Y yo pienso que el país necesita en este momento figuras independientes, que podamos ver la cosa equidistante, a cierta distancia, sin esos compromisos grupales, sin esos compromisos partidarios. ¿Y cómo ves a Luis Abinader, su manejo, las advertencias que está haciendo? ¿Cómo lo ves? Mira, pienso que Luis se está manejando bastante bien, con mucha prudencia, pero haciendo cosas puntuales. Como también veo a Leonel Fernández, con planteamiento muy certero, con mucho carácter, y en defensa de la democracia jugándosela. Está jugando un papel inclusive mucho más agresivo que el que jugó en el pasado proceso electoral. Y ojo, esa es otra observación que tienen que hacer los que están dirigiendo la corriente del danilismo a lo interno del PLD. Sí. El Leonel Fernández de hoy no es el de ayer. Ojo con eso. No busquen una crisis en el partido, no dividan el PLD. Leonel Fernández es un hombre con una valoración importante en el país, un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República Dominicana, y como tú eres presidente de un país, tú vas dejando muchos amigos, muchos compromisos, muchos compadres. Hay figuras políticas que no son liquidables políticamente, cuyo peso político específico es tan fuerte que tú no lo puedes liquidar con una ley, lo puedes liquidar con un... No, eso es un invento. Entonces yo hago la observación, tratando de salvar la democracia, Cindy, tratando de ayudar, porque si el PLD entra en crisis, aquí va a aparecer una figura mesiánica y el sistema de partidos políticos va a entrar en una crisis terrible y podemos convertir a la República Dominicana en una Venezuela cualquiera. Y ese es el peligro. Gracias a Mario Torres por su visita en el día de hoy. Creo que tienes que venir más a menudo, ¿no? Este año tiene que ser un año que, aunque vas a estar fuera de los partidos políticos, sí tienes que estar conectado con la gente, muy activo, y te invito a que periódicamente puedas venir a nuestro programa. Y te pido disculpas porque Mariela me pasó la información de que ya estabas en el PRD. Yo dije, bueno, pues ya el hombre se posicionó. No te preocupes. A ustedes, amigos, gracias también por el favor de seguirnos a través de este espacio. Dar las gracias a todas esas amigas que de algún modo nos hacen saber el aprecio, el cariño que nos guardan, y eso para mí tiene un valor, pero demasiado grande. Pasen ustedes feliz el resto del día. Apenas empezamos la semana con un lunes, martes y marrón, así que con mucho ánimo a enfrentar la vida. Mañana estaremos nuevamente con todos ustedes.